justicia transicional, por otra parte, no es o no ha sido bien entendido en muchos países. Aquí se presentaba esta mañana como una aspiración, en cambio en otros lugares se plantea como una maldición, es decir, como una renuncia a la acción de la justicia. Tenemos ejemplos claros de un modelo y de otro modelo. Yo tengo que reconocer que yo era, y utilizo bien el verbo, en el pasado, era contrario a la justicia transicional. Tengo que reconocerlo, ya lo he hecho en más de una ocasión, porque quien lea en alguna noche de insomnio que se le ocurra y encuentre por algún lugar algún escrito mío, verá cómo he defendido la justicia a ultranza, lo sigo defendiendo, pero con un criterio abierto a que en determinadas situaciones la justicia transicional, bien entendida, no como un máximo, sino como un mínimo de respuesta y de protección a las víctimas, es algo bueno y puede ser una vía. Y tengo que decir que, entendida la justicia transicional como respuesta, no como renuncia a la justicia, sino como respuesta a la impunidad a través del cumplimiento proporcional y en justa medida del trinomio verdad, justicia y reparación, es quizás a veces la única posibilidad para que las víctimas realmente sean reintegradas, sean reparadas en forma íntegra. Esa es la idea fundamental. La idea de la justicia transicional es la protección de las víctimas, es el derecho a la verdad, por supuesto, es la no renuncia a la justicia, pero entendida en una forma diferente a la justicia tradicional, y la reparación, la restitución, tanto individual como colectivamente, de las víctimas, y en forma esencial desde las instituciones, desde el Estado y desde los victimarios. Una justicia transicional sin participación, sin sanción y sin participación de los victimarios realmente es otra cosa, pero no justicia transicional. Por tanto, hay mucha gente que cuando habla de justicia transicional dice, bueno, eso quiere decir que es una santificación de la impunidad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Exige la no impunidad. Por ejemplo, exige que una ley de amnistía sea derogada o anulada. Y no lo digo con intención de ningún tipo, sino confirmando la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reiteradamente ha establecido en forma clara y determinante que una ley de amnistía, una norma de amnistía, no puede obstaculizar el acceso a la justicia ni el derecho a la verdad ni a la justicia. 900, decía la presidenta, 900 casos, o algo más de 900 casos, son los que están catalogados como desaparición de niños y niñas en El Salvador. 382 los y las recuperados y recuperadas. Realmente es un esfuerzo meritorio. Realmente pone en evidencia, y me disculpa señor viceministro, en evidencia al Estado. Es verdad, no, cuando digo el Estado hablo de la generalidad, no las personas particulares. El esfuerzo que se está haciendo en este país con el gobierno actual por aproximarse a ese estándar mínimo aceptable de lucha contra la impunidad es meritorio. Eso no significa que tengamos que alabar. Ya sabemos que los que estamos en los puestos públicos, y ahora ya no lo estoy,
pero aquellos que están en puesto público y sobre todo en el gobierno tienen que aceptar las críticas que los ciudadanos les hagamos. También las bondades, pero las bondades son menores. Por lo menos intentamos, esa es nuestra obligación desde la sociedad civil, poner en evidencia la falta de decisiones. Y yo creo que en El Salvador, como en otros países de Latinoamérica, como en otros países de otras latitudes, y no desde luego, desgraciadamente, en el mío, dejan mucho que desear en los últimos tiempos sobre aspectos tan importantes como el que hoy nos reúne aquí, como son los niños robados. Es una experiencia más antigua, pero no por ello menos presente en los llamados niños robados del franquismo. Por tanto, yo no es que apoye, es que participo activamente, como lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, con las iniciativas, primero desde lo judicial, en el caso de Argentina, intentando coadyuvar, porque creo que es una obligación de los jueces en cada una de las instancias, que no hacerlo no es ni siquiera indiferencia de un ciudadano, sino que es delictivo. Que un juez permanezca silente, inactivo, y cuando digo juez me refiero a fiscal también, tenemos la obligación. No somos ciudadanos normales en el sentido de que tenemos la obligación de actuar proactivamente en protección y en defensa de los derechos de quienes están desprotegidos. Si no, ¿quién los va a proteger? ¿Quién va a proteger a aquella mujer o a aquella madre que está allí, que probablemente ni comprenda la mitad de lo que estoy diciendo, pero lo que sí sabe es que le robaron o desaparecieron a su hijo, a su hija, a su nieto, y que no hay una institución en el Estado que diga algo o haga algo para recuperar. La falta de medios económicos no es una excusa, no es una excusa. Hay cuestiones prioritarias para la dignidad de un pueblo y que de no hacerse y de no atenderse antes o después revierte en la denigración de esa sociedad. Y probablemente, como decía muy bien el juez Richard Gloston, fue el juez sudafricano que encabezó, que presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, que aquellos pueblos que no arreglan las cuentas con su pasado a través de la justicia, de la verdad y de la reparación, y por tanto de la protección integral y sostenible de las víctimas, están condenados a repetir